Shalom, paz. Antes de comenzar, hay que darle toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio al único Dios todopoderoso existente, Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Ha, Raha, Quadash. También doble honor a nuestros apóstoles, ancianos y obispos de la gran piedra de molino, los hombres que el Señor estableció mediante su espíritu e inspiración para ser nuestros maestros que nos instruyen bien en la sólida y sana doctrina. Yo soy el hermano Yawasop de la iglesia de la gran piedra de molino ubicada en Sinaloa, México. Y el tema de hoy es inspirado por todo esto que encontramos en las redes sociales, donde hay un boom de falsos maestros, falsos profetas que supuestamente están guiando a nuestra gente a la iluminación, hacia una falsa espiritualidad, y algo que está supuestamente llevando a nuestra gente a esta falsa iluminación es el consumo de drogas, plantas ancestrales, plantas medicinales que no digo que no tengan un uso y que definitivamente tienen propiedades que te hacen abrir portales, y lo puedo decir desde mi propia experiencia antes de encontrar esta verdad, pero no necesariamente te acercan al Señor, especialmente con las enseñanzas que estos falsos profetas, falsos maestros están diciéndole. Y todo esto es parte de una agenda a lo que se le llama la nueva era, o la tendencia del New Age. Todo esto de vibras y metafísica, y es normal, es algo que nuestra gente busca naturalmente. Como está escrito, el favor de Dios busca una conexión con lo divino, con lo celestial. Y la cosa es que la luz del mundo, la luz que nuestra gente tanto busca, ya vino. Él cumplió su misión de ser un sacrificio por la nación y está siendo anunciado a ustedes. El Señor tiene a sus profetas, a sus testigos, que son sus discípulos, para hablarte acerca de esta luz, pero ustedes la rechazan y están yendo detrás de falsas doctrinas y básicamente siguiendo a ciegos. Y como está escrito, un ciego que guía a otro ciego, ambos van a caer en el mismo pozo. Esto es el libro de Juan, capítulo 3, versículo 18. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Y esta condenación básicamente empieza con muerte espiritual, con básicamente con la habilidad de conectar con tu Dios siendo bloqueada. Nuestra gente no puede conectar con su, podríamos decir, como dicen ahora, con su verdadera esencia. Estos maestros hablan ahorita mucho de somos seres de luz, somos energía, y todo eso es verdad, pero no pueden conectar en la frecuencia verdadera que es el Espíritu Santo de Yahweh Shai, que es lo que nos acerca a lo divino, a lo celestial. Y todo esto solamente se puede lograr por medio de Yahweh Shai, el unigénito Hijo de Dios. Juan 14:6. Yahweh Shai contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir a Dios o al Padre si no es por medio de mí. No existe ningún otro medio para conectar con Dios, con el Padre, con el Supremo. Una vez yo conocí a una señora
una amiga de mi madre, había una reunión y llegué y estaba esa señora, y esa señora ha probado todo tipo de medicinas, como le dicen. Fue con chamanes, fue con diferentes charlatanes, y ella habla de que los despiertos tienen que despertar, están dormidos y todo ese tipo de cosas. Y ella empezó a decir que había surfeado el ADN. Escucha esa locura, men. Surfeé el ADN. Mencionó que ella se había subido a un dragón y que la llevó por las diferentes dimensiones. Y ese es el tipo, supuestamente, de iluminación que nuestra gente tiene. Y eso es locura. Eso es la mano izquierda. La brujería que Esaú Edom empuja y ha lanzado sobre ustedes. Esos son hechizos en su mente. Porque realmente cuando les preguntas, ¿y qué significa haber surfeado el ADN? ¿Qué significa ese dragón interdimensional que te llevó a viajar por todos lados? No tienen una respuesta sólida. No tienen coherencia de lo que creen. Pero nosotros te podemos hablar desde el principio hasta el fin. Lo que nosotros creemos y hablamos es algo sólido, con coherencia. El camino es Yahweh Shai, el camino a la iluminación, si lo quieren llamar así, es Yahweh Shai, el camino para despertar de este sueño. Porque muchos hablan de que la humanidad está en su peor momento, y eso es verdad. Pero andar buscando la salida a eso en ídolos, en prácticas chamánicas, que al fin del día regresa mucho de ello a brujería, ese no es el camino. Y eso tampoco es la verdad, y eso no te va a llevar a la vida. Eso te va a llevar a dependencias. Necesito otra vez ir de ese sapito para poder volver a conectar con Dios. Una vez que su química de la planta o ese sapito que rascan, una vez que su cerebro se desintoxica, una vez que sacan de su cuerpo esa toxina que los hace alucinar y darles un sentido de bienestar en ustedes, luego van y vuelven a hacer otra sesión. Y nosotros no ocupamos nada de eso. Lo único que nosotros necesitamos es una relación íntima, es someternos, obedecer a nuestro Dios, y Él va a mandar a su Espíritu para mantenernos en conexión con Él. Pero todo esto, la única forma de lograrse es por medio de conocer al Hijo de Dios, que es Yahweh Shai, un hombre moreno de la tribu de Judá, un llamado negro, que vino hace 2000 años y que Él nos dejó enseñanzas. Él reveló secretos, misterios. Y como está escrito en Amos, el Señor revela sus secretos a sus siervos los profetas, y los discípulos de Yahweh Shai son los profetas. Básicamente el Señor dejó a hombres en este mundo que reencarnación tras reencarnación van a mostrarles el camino, que el camino es Yahweh Shai, y el Señor, como está escrito en Hechos, y recibirán poder por medio del Espíritu Santo para que sean mis testigos. Básicamente el Señor dejó a los profetas como señalamientos que te indican cuál es el camino, por medio de testificar acerca de Yahweh Shai, porque nosotros le conocemos. Y no necesitamos ningún tipo de planta o prácticas extrañas, man. Juan 3:19, esta condenación se basa en lo siguiente: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Y básicamente la condenación
de Dios sobre nuestra gente está basada en que nuestra gente rechaza a Yahweh Shai. Y, ¿qué nos dice la Escritura? Si los rechazan a ustedes, me rechazan a mí. Y si, vamos a leerlo. Lucas 10 y 16. Entonces Yahweh Shai le dijo a sus discípulos, que como mencioné, los discípulos de Yahweh Shai son los profetas, son los testigos, son los señalamientos que apuntan a Yahweh Shai. Como cuando tú vas por una vereda, por un camino, y andas buscando para dónde darle. Hay diferentes anuncios con una flecha que te apuntan. Dale para acá, dale por allá. Y básicamente eso es lo que los discípulos de Yahweh Shai somos. Entonces Yahweh Shai le dijo a sus discípulos, el que acepta el mensaje de ustedes me acepta también a mí. Básicamente el que los escucha a ustedes, el que cree en lo que ustedes testifican, realmente me van a conocer a mí, porque yo los envío a ustedes. Dice, pero el que los rechaza a ustedes, también a mí me rechaza. Porque mucha gente no entiende que nosotros no comenzamos este trabajo, nosotros no comenzamos este ministerio. Nosotros no inventamos esta doctrina, es más, y nosotros ni siquiera, es como que estábamos planeando hacer esto. Simplemente un día el Señor, como a Pablo, se nos apareció en nuestro camino, nos tumbó del caballo, ese caballo en el que íbamos montado de nuestros sueños, nuestros deseos. Y un caballo representa fuerza. Nosotros íbamos montados, orgullosos en yo quiero esto, yo voy a hacer lo otro. En mi vida yo voy a lograr esto. Y íbamos con cierta fuerza. Toda nuestra energía estaba basada en hacer eso. Pero el Señor nos tumbó de ese caballo. ¿Y qué pasó después? Pablo empezó a servir al Señor y es exactamente lo que el Señor hizo con nosotros. No es como que nosotros nos dimos el papel, el título de ser un profeta, sino que el Señor nos empezó a moldear nuestra mente. Básicamente el Señor empezó a regresarnos a nuestro original mente. El Señor empezó a quitar todas estas mentiras, todas estas capas, todos estos capas de esclavitud que nuestro conquistador puso sobre nosotros. El Señor quitó de nosotros esta mentira de llamarnos mexicanos, venezolanos, negros, indios. El Señor quitó eso. El Señor quitó esto de adorar a un gringo con Jesús, con Yeshua. El Señor nos quitó eso. El Señor empezó a trabajar en nosotros, como cuando tú miras un diamante en lodo, como esa frase, un diamante en el lodo. El Señor quitó toda esa basura de nosotros y nos regresó a nuestra mente correcta, a nuestra mente original. Y la Escritura habla de que un profeta está sujeto a ser siempre un profeta. Y como he mencionado en otras lecciones, por eso diferentes hermanos, sin saber realmente que éramos profetas, siempre tuvimos ese tipo de premonición del mundo. Nunca nos sentimos cómodos o adaptados al sistema. Siempre tuvimos ese odio al sistema, a este reino. Algunos hermanos, a mí me sucedió, gente del mundo a veces me decía, man, yo siento como que tú eres un profeta, man, tienes un mensaje. Te veo y como que me transmites algo. Y eso te estoy hablando como 10 años antes de conocer al Señor. Y solamente diciendo, desde que yo tenía como unos 16, 17 años, ahorita tengo 35, yo sentía que yo iba a vivir en el fin del mundo. Ahora no lo comprendía exactamente,
como lo que realmente es el fin del mundo, el fin de un siglo, para que venga otro nuevo. Pero yo sentía que yo iba a mirar a esta, podríamos decir, civilización colapsar. Y yo lo expresaba en mis ideas. Tuve bandas de música, dibujaba, hacía a lo que le llaman fanzines, escritos. Yo andaba metido, no lo digo con orgullo, en la cultura del punk, de antisistema, anarquismo, pero todas mis ideas estaban basadas en el colapso de este reino. Y las élites y señalar y todo eso. Pero regresamos a lo mismo. Todo esto es porque nosotros teníamos ese espíritu contenido dentro de nosotros, solamente que estos diablos, nuestros conquistadores, nos llenaron de capas de mentiras. Y Yahweh Shai, Él envió a su Espíritu Santo para restaurarnos. Y como está escrito, el Espíritu Santo nos va a recordar todas las cosas que Yahweh Shai nos dijo. Por eso es bien fácil para hermanos navegar la Biblia, navegar las Escrituras. Por eso nosotros tenemos la habilidad para, en visión, imaginar lo que estaba ocurriendo en el tiempo antiguo, porque muchos de nosotros, hermanos, estuvimos ahí. Ok, regresando a Juan 3:20. Todos los que hacen el mal odian la luz, como lo hemos presenciado y como podemos dar testimonio. Lo único que nosotros hacemos en las calles es dar la advertencia de que se arrepientan, porque Yahweh Shai viene encabronado a juzgar. Y por esa causa, por ese motivo, somos odiados por la gente. Nuestra gente nos odia por la razón de decirles que el Señor viene pronto y que Él no viene a jugar. Él no viene a darte un abrazo, Él viene a condenar. Y el Señor está enviando su espada para que lo teman y se arrepientan, pero nuestra gente no quiere escuchar eso del Hijo de Dios, de que es el espíritu que le dio su Padre, un espíritu de venganza para traer la justicia al mundo. Ellos quieren escuchar a un gringo, a un griego llamado Jesús, el gringo de Galilea, a abrazarte y aceptarte tal y como eres. Tú no necesitas cambiar, Dios es amor. Así como vives, así te amo. Y eso es completamente falso según lo que está escrito y según la profecía. Tú necesitas nacer de nuevo. Cuando Yahweh Shai dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para que puedas entrar al reino de Dios. Eso es absolutamente contrario a decirte, así como eres, te amo. No, el Señor dijo, para que yo te acepte, tú necesitas ser una persona completamente diferente. Y en Romanos está escrito que, debemos de cambiar nuestro culto racional. Básicamente razonar, nuestro razonamiento ya no debe ser como el del mundo, de donde el Señor nos sacó. Ahora debemos de razonar de acuerdo a la mente de Yahweh Shai. Y los mandamientos, estatutos y leyes son un reflejo de la mente del Señor. Los estatutos, mandamientos y leyes básicamente te enseñan qué es lo que al Señor le gusta y qué es lo que al Señor no le gusta. Tanto así que la Escritura dice, lámpara a mis pies son tus mandamientos. Pero nuestra gente rechaza los mandamientos, nuestra gente rechaza la reprensión, la advertencia y principalmente rechaza a Yahweh Shai. No, el Señor no es un moreno. El Señor no se mira así, el Señor no quiere esto, el Señor no derramaría ni una gota de sangre. Nosotros les anunciamos el nombre del Señor, Yahweh Shai, y ustedes rechazan su precioso nombre, su fama. Es como, es como si yo, que me llamo Yawasap, que es José,
Es como si yo le dijera a alguien, hey, yo me llamo José, y dijera, nah, yo te voy a llamar, no sé, Mateo. No, pero hey, yo me llamo José, nada, me vale verga, yo te voy a llamar Mateo porque sí, porque quiero. Eso es una falta de respeto. Eso es lo que están haciendo con Yahweh Shai. No, él no se llama Yahweh Shai, él se llama Jesús. Y peor si es que investigas y reconoces que el griego es un idioma bastardo, sucio. Como menciona un hermano, nuestra gente odiaba ese idioma. Para ellos era algo inmundo hablar el griego. Dice, todos los que hacen el mal odian la luz porque la luz que es Yahweh Shai vino con... él vino enseñando obediencia y sumisión. Lo que Israel odia. Dice, y se niegan a acercarse a él, a la luz, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Y así es, man, porque Yahweh Shai es claro. Por medio de su Espíritu Santo nos entrega claridad en el Espíritu y nos hace amar y guardar los mandamientos. Pero cuando un hombre se niega a guardar los mandamientos, entonces sale a la luz su pecado. Sale a la luz que entonces pues eres un maldito, man. Si tú no quieres hacer esto que es correcto, pues entonces eres un maldito. No hay no hay otro camino, no hay otra cosa que tú seas. Y con el Señor no existe, como estaba escuchando, el campo de los hermanos en Los Ángeles. Con el Señor no existe quizás, a lo mejor, puede ser, no. En el hebreo y con el Señor es tu sí que sea sí y tu no que sea no. No hay medias tintas, no hay áreas grises. Es sí o es no. Es bueno o es malo. Es obediencia o es desobediencia. Es sumisión o rebeldía. Entonces, si tú no obedeces al Señor, entonces eres un rebelde maldito. Ok, y regresando aquí, en Juan 1 y 6, Yahweh envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, que es Yahweh Shai, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Y aquí te enseña cómo el Señor trabaja por medio de sus profetas. Hombres testifican, hablan por inspiración divina acerca de la luz, que hasta el día de hoy lo estamos haciendo, empezando con nuestros apóstoles. Y Juan no era esa luz, pero era un testigo para hablar de la luz. Y nosotros no somos esa luz. Ahora, la Escritura dice, ustedes son la luz del mundo, pero es porque la luz vive en nosotros. La luz que nosotros tenemos, que la gente mira en nosotros, es Yahweh Shai, porque nosotros realmente somos pecadores. Hey, todos los días estamos batallando malos pensamientos. Podemos tropezar, a veces podemos ser ingenuos, podemos ser ignorantes, podemos ser débiles. No tenemos nada de qué gloriarnos. Lo único realmente bueno que existe dentro de nosotros es el Espíritu de Yahweh Shai. Hay que dejar brillar esa luz dentro de nosotros. Hay que dejar que Yahweh Shai tome control de nosotros. Y todo eso comienza en nuestra mente. En nuestra mente es donde empieza si lo que va a salir de ti, el fruto que va a salir de nosotros va a ser luz o oscuridad. Todo empieza con un pensamiento. Puede venir un pensamiento malo, pero de repente viene un pensamiento
contrario a lo que es correcto. Y ese es el espíritu. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a inclinarte a lo incorrecto o vas a someterte a lo que sabes que es bueno, a lo que tú sabes que es lo justo y lo puro? Aunque quizás no sea lo que tú deseas, aunque no sea quizás lo más fácil, pero nadie dijo que esto iba a ser fácil, especialmente comprendiendo que vivimos en una carne pecaminosa. Pero si tú o nosotros conocemos a Yahweh Shai, nosotros nos vamos a inclinar a lo que es correcto, reconociendo que somos siervos y esclavos de Yahweh Shai. Como un amo le dice a su siervo: haz esto, como usted diga, Señor. Ese es el espíritu en el que debemos de movernos todos los días. Y como un hermano, un anciano mencionó, saber identificar al espíritu en medio de la conversación que demonios tienen en nuestra mente. Y demonios pueden actuar con absoluta maldad, pero también hay demonios que pueden actuar sobre justicia, sobre nosotros siendo nuestra propia justicia. Que eso también está mal. ¿Ok? Dice: aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no le reconoció. ¿Ok? Nuestra gente no es capaz de ver la luz. Y eso conecta con lo que ocurrió en el Éxodo, cuando el Señor dijo: no encontrarán paz por su rebeldía. Y Yahweh Shai dijo: echen todas sus cargas sobre mí y yo les voy a dar paz. El Señor, antes de irse, dijo: mi paz les dejo, paz en la mente, en el corazón. Por eso nosotros, para tener paz, no necesitamos de sesiones espiritistas. No necesitamos ir al sapito y a las plantas. Solamente necesitamos a Yahweh Shai y su Espíritu Santo. Eso es lo único que necesitamos. Ese es el camino que nos va a conectar a lo divino. Ahora, como menciono, estas plantas tienen su uso porque realmente tienen efectos en la psique, en la mente de nuestra gente. Y como menciono, yo lo he comprobado antes de entrar en esta verdad. Yo probé ciertas cosas y definitivamente eso cambia tu estado de ánimo, cambia hasta tu visión de cómo ver las cosas. Pero nuestros ancianos, o no nuestros ancianos de los apóstoles, estoy hablando de los antepasados, nuestros ancestros, ellos utilizaban estas plantas, como por ejemplo Isaacar. Ellos agarraban ciertas plantas, conectaban, se amplificaban sus sentidos, que realmente es lo que hacen estas plantas, amplifican los sentidos, pero es por un tiempo. Eso es lo que le llaman cuando te da el subidón, cuando andas arriba, andas volando, pero tarde que temprano bajas, enseñándote que no es nuestro estado natural andar con esos sentidos amplificados de esa manera. Entonces, nuestros antepasados utilizaban esas plantas, como llaman, de poder, para mirar a las estrellas y como dice la escritura, Isaacar, experto en medir los tiempos. Y la escritura habla que las estrellas, las lumbreras, son las que señalan los tiempos. Entonces Isaacar sacaba sus medidas conforme a las lumbreras.
El problema vino cuando esa loquera que les pegaba a las plantas, andar consumiendo hongos y plantas y todo eso, ayahuasca. El problema fue cuando en la loquera empezaron a adorar y a rendirse a las lumbreras. Empezaron oh, el Dios de la lluvia, oh, el Dios del sol, el Dios de la luna, el Dios de las estrellas, el Dios del viento. Estaban tan sensibles en sus sentidos por el uso de estas plantas que empezaron a perder la dirección y el eje. Porque todo eso son espíritus. Todo tiene espíritu en la creación. Las plantas, el río, los vientos. Por eso el Señor pudo reprender el viento, porque tiene un espíritu. ¿Ok? El Señor pudo reprender el agua porque tiene un espíritu. Los árboles tienen espíritu, tienen vida. Los árboles adoran y sirven en alabanza a Yahweh. Ellos menean las hojitas y las ramas alabando al Señor. Pero nuestra gente en el uso de ese tipo de plantas empezó a adorar a eso. Y Jacob es simple. Jacob nomás mira algo entretenido, mira algo loco y rápido dobla su rodilla para adorar. Yo personalmente, nunca lo he dicho, pero cuando yo probé de esas cosas, hace como unos 10 años o más, yo también entré en ese pensamiento de adorar a la naturaleza y wow, los árboles tienen vida. Hasta un pinche árbol me habló cuando yo andaba ahí en la loquera, man. Hasta un pinche árbol me habló y hasta la naturaleza, los árboles, lo que yo miré es que estaban pidiendo por ayuda. Vi a la naturaleza sufrir, sentir a los árboles, al pasto, básicamente vi a la tierra sufriendo en agonía, llorando. Y lo loco es que en visión estaba mirando las ciudades, la causa de la muerte de la naturaleza. Que básicamente todo eso apuntaba a Esaú Edom. Este reino la ley, según Yahweh, debemos de dejar descansar a la tierra durante un año. Si no me equivoco, después de 7 años de trabajar la tierra, tienes que darle un año de descanso. Hasta la tierra tiene un Shabbat. Tiene un día de reposo, que era un año. Las leyes de Yahweh son perfectas. Pero nuestra gente, como mencioné, toma esas plantas y empiezan pueden mirar quizás a un árbol respirar. Y eso les vuela la cabeza. Y ahora crean una doctrina de que los árboles respiran y despierta. ¿Y qué chingados tiene qué tiene de profundo o qué tiene de enseñanza mirar a un árbol respirar? ¿Qué cambia eso en tu razonamiento, en tu sano juicio? Nada, man. Lo que nos mantiene en un sano juicio es la palabra de Yahweh. Ahí es donde hay sabiduría. Ahí es donde hay poder. Ahí es donde hay razonamiento. Las palabras de Yahweh. No mirar un árbol respirar. Ahora sin menospreciar a un árbol, que es algo bonito, es algo que conectamos con él, es algo que nos da tranquilidad, man. Hasta los árboles y las plantas, cuando estamos en medio de ellos, nos sentimos en paz. El Señor creó todo esto en unidad. Y nuestra gente nomás siente poquito de eso y pierde la cabeza. Pero al fin del día entendemos que gracias a Yahweh Shai, que va a traer justicia, Él va a equilibrar todo a como debía ser, como fue en el principio.
El Señor Yahawashi, la luz del mundo, Él va a traer el balance. Él va a traer la luz. Y cuando miremos estas cosas, cuando tengamos los sentidos amplificados en nuestro cuerpo, ya no vamos a desviarnos y adorar a la creación. Vamos a alabar a Yahweh, porque hasta los científicos hoy en día dicen que utilizamos como el 3% de la capacidad de nuestro cerebro. Y eso me da sentido, que el Señor limitó nuestra inteligencia por las maldiciones. En Deuteronomio 28 dice que el Señor nos herirá con ceguera y locura. Es como que el Señor, parte de su castigo fue a no utilizar nuestros sentidos correctamente. Pero en el reino, vamos a utilizar el 144%, el 100% de la capacidad que el Señor le dio a su pueblo, a su gente. Vamos a ser dioses debajo de Yahweh Shinahawashi, obviamente. Salmos 82, ustedes son dioses, hijos del Altísimo. Pero volvemos a lo mismo. Estos falsos profetas, falsos maestros de la nueva era, etcétera, etcétera, traen esa filosofía de que ustedes son dioses. Nosotros somos Dios. Dios vive en mí. Por lo tanto, yo también soy Dios. Soy una extensión de Dios. Y somos su creación. Pero hay estructura, man. Hay rangos. Eso es lo que esta gente estúpida no entiende. Sí somos dioses, pero hay rangos. Nosotros somos inferior a Yahweh y a su hijo Yahawashi. Y Él es superior. No, estos pendejos se meten cualquier madre y ahora se creen el creador. Pero con eso, hermanos, espero que esto haya sido edificante. Vamos a cerrar dándole toda la honra, gloria. Voy a cerrar con esto, Selakia. Esto es Juan, capítulo 1. Y 10. Dice, vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos le rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, resultado de la pasión o la iniciativa humana, sino que nacen por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Que eso sería a lo que esta gente está buscando, llamada la iluminación. A lo que le llaman el despertar. Ahora, hermanos, somos nueva criatura. Ahora, hermanos, tenemos un nuevo razonamiento. Ahora, hermanos, caminamos diferente de como caminábamos antes. Y ese despertar vino a través de la luz que es Yahawashi. Cuando conocimos de Yahawashi, nuestra entera vida cambió. Cuando empezamos a invocar esos nombres, cosas empezaron a ocurrir. Porque yo odiaba el nombre de Jesús. A mí me daba pena hablar de Jesús cuando andaba buscando del Señor. Yo nada más le decía Señor. Odiaba a Cristo, odiaba a Jesús, odiaba a Jehová. Yo nada más buscaba, Señor, el Señor, Dios. Y me decían, ¿cuál? Pues el Señor, Jesús. Ese. A mí me daba asco, man. Ahora lo entiendo por qué. Pero yo creía supuestamente en Dios, en Jesús, en Cristo, las enseñanzas cristianas de que el Señor ama a todos. Y mi vida era marihuano, era borracho, era adúltero, era ambicioso. Pero nomás empecé a invocar Yahweh, Yahawashi. Mi vida completamente empezó a transformarse, empezó a trastornarse. Empecé a ver las cosas de manera diferente. ¿Ok? Eso es la verdadera iluminación. Eso es la verdadera despertar. ¿Ok? Pero con eso
Kol Halayamla, Alahayanawa, Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham Rakakwadash. Doble honor a los apóstoles, ancianos y obispos de la gran piedra de molino. Hasta la próxima. Shalom.